Listo, Marcial, pues aquí está. Mira, ya está la presentación. Ok, ¿tú la vas a correr? Sí, nada más tú nos vas dando indicaciones, yo la voy avanzando en el momento que tú me indiques. Y pues ahora sí que adelante, por favor. Ok, correcto. Tú te escuchas un poquito como con eco. ¿A mí me escuchas bien? ¿Ya te escucho bien? Sí, no sé si es el eco aquí de mi micrófono que estás lejitos. Ok, correcto. Entonces vamos a iniciar por esta situación técnica. Habíamos y lo que pasa. Gracias. Vamos a comenzar. Déjenme la parte de los comentarios. ¿De qué tipo? ¿Cuál es el giro de la están visitando para ver cómo es tipos de industrias sanitarios? Entonces, mientras vamos a las respuestas, vamos a hablar qué está pasando con la logística. Justamente estamos sufriendo todos este periodo de cuarentena, en donde venimos de una situación ya de por sí un tanto desacelerada. Durante el tema de cuarentena, pues se nos paralizaron muchas operaciones y pretendemos arrancar, pero estamos dándonos cuenta que el arranque está extremadamente lento. La preocupación de va a ser si la recuperación va a recupere este que prácticamente ya se nos fue, ocurrir. La logística, vamos a ver que se han tomado hasta el momento. Marcial, un favorzote. Mira, no sé si tengas oportunidad. Yo creo que bajamos tu video porque ahí se está cortando mucho el audio. No sé si apagando el video pudiéramos tener mejor audio para que los demás también. Sí, porque se está cortando mucho tu audio. A ver, voy a bajar el video. Ok, esperemos que ya eso mejore. Adelante, Marcial. Ok, ahí mejoró. Sí, se escucha mejor. Ok, entonces, correcto. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? ¿Me ayudas cambiando la...? Ahí ya tengo la lámina de ventas, afectación. No sé si tú lo alcanzas a observar. Okay. Fíjate que no, que yo no la observo, pero yo no observo el cambio. Ok. A ver qué nos pasa. Dame un segundito. Chicos de la audiencia, ¿ustedes sí ven la lámina de que se adelantó? No sé si me pueden nada más confirmar. Ok, gracias, Ricardo, muy gentil. Ok, pues sí, de este lado sí lo vemos, Marcial. No sé si por allá haya un tema de la conectividad de internet de tu lado. Aquí. Dame un segundo, porque si no, no vamos a poder seguirnos. Así es, así es. Dame un segundo más. De hecho, si quieres, Marcial, tú lo que podemos hacer es que tú abras la tuya allá en tu máquina y yo te voy diciendo en qué lámina estamos y ya puedes irle explicando, aunque tú no la veas, para poder avanzar, ¿cómo ves? Una recomendación de Lisette, muchas gracias. Sí, justamente. Correcto, justamente eso estoy haciendo, porque si no nos vamos a dislocar aquí con la... Los tiempos, sobre todo, ¿no? Exacto.
Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Ya, Aquí ya estamos en la estamos. lámina Ustedes 2. están viendo la de afectación de De la nueva nueva. normalidad en logística, Es ¿no? correcto, es correcto. Uh-huh. Correcto. Gracias. Sí, decíamos, nosotros realmente venimos de una operación en donde estábamos muy hechos a una situación de acciones repetitivas. Nuestro esquema de negocio, pues básicamente venía siendo una estrategia de mercado, una estrategia de un portafolio de negocio. Esto nos hacía bajar a generar ventas. Esas ventas nos generaban una manufactura, por lo tanto teníamos que buscar una fuente de abasto. Buscábamos ahí optimizar tanto tiempos como recursos y finalmente lográbamos un producto que pues después lo íbamos a diferentes canales de distribución para que su era una fórmula que ya sea a empresa de manufactura y cualquier otro modelo, pues básicamente este proceso. Nosotros veníamos de un tema en donde las ventas tenían ya mucho más prioridad, es decir, los modelos de negocio primero vende, después vemos cómo vamos solucionando los problemas o que la venta nos vaya llevando a las siguientes fases. Ajá. Entonces, esto nos hacía pensar que las ventas pues eran mucho mayor en importancia y en fuerza, ajá, porque pues ya quien se las cadenas productivas pues venían de actos repetitivos y realmente iban mejorando prácticamente sus propios canales y esto no nos daba ver una integridad. Pero debemos ser conscientes que ahora con este paro que estamos teniendo, con las experiencias que la gente está viviendo, cómo estamos viendo que está viendo una realidad, entonces ahora es cuando todos nosotros debemos de cambiar este chip y decir, ¿cómo voy a hacer a esta nueva normalidad que si es nueva, de normalidad no va a tener nada? Es decir, tenemos que generar esta nueva normalidad. Entonces, vamos a tener que diseñar nuevas formas. Por lo tanto, ahora sí necesitamos valorar nuestro talento, porque ahora va a ser mayor a las ventas. Primero tenemos que desarrollar nuevas formas, tenemos que desarrollar nuevas soluciones, tenemos que adaptarnos a las exigencias del nuevo consumidor y después vamos a tener que salir a vender. Claro, hoy en día también el servicio al cliente va a ser un factor extremadamente dominante, va a ser un factor que nos va a acercar a la que es el que nos va a mover y nos va a dirigir hacia dónde tenemos que ir apuntando. Por lo tanto, la sensibilidad del cliente la tenemos que estar monitoreando. Y como vemos, entonces, el talento se nos revierte. Esa es una de las grandes cambios, grandes cosas que tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Si me ayudas con la siguiente. Bueno, porque Marcial. como lo estamos comentando, sí, gracias. Como lo estamos comentando, nos traerá cambios en el mercado definitivamente. Ahora, en un momento vamos a platicar qué es lo que vemos. Ajá. Está generando una preocupación y una ansiedad. ¿Cuál es la preocupación? ¿Qué va a pasar? La ansiedad, quedar sin recursos voy a tener. ¿Cuáles son los recursos con los que me debo de quedar? ¿Cuáles son los recursos en donde debo invertir? ¿Qué tengo que hacer para vivir? ¿Qué tengo que hacer para que no me pase lo que me acaba de pasar? Ajá, ¿qué me acaba de pasar? Hemos visto que tanto empresas como consumidores teníamos la idea de día. Ajá, hoy pasaba algo, mañana pasa nuevamente las cosas, pero no estábamos preparados para decir cómo voy a soportar un periodo de 3 sin percibir nada, sin manufacturar nada, sin vender, sin cobrar. Ajá. El empresario como el consumidor pasó absolutamente lo mismo. ¿Qué hago cuando no hay
absolutamente nada de actividad, entonces me tengo que proteger. Eso genera esa preocupación y esa ansiedad. Estamos envueltos en esto que nos... ¿Cuáles serán las consecuencias? Bueno, pues una, en que los compradores, nosotros ya lo vimos, se volcaron hacia la parte digital. Ajá, por lo tanto, también hay una conciencia de valor. ¿Qué tengo que, dónde invierto mejor? ¿Qué es lo que tengo que comprar? ¿Qué es lo que almacenar? Que le da valor a lo que todo para que me deje sobrevivir. Esta es una parte muy importante en donde tiene que ver, ojo, durabilidad del bien que estoy adquiriendo. Y otra de las cosas que estamos viendo son las compras locales. Y acá tenemos nuestros comentarios. Son las compras locales en términos, si hablamos de país, es decir, estamos viendo que el hecho de que el mundo se haya paralizado y mi fuente de abasto también, a lo mejor, si yo tengo una fuente local, me va a dar proveeduría mucho más rápido, con mayor eficiencia que una que está lejana. Y entonces voy a tener que esperar a que reabran y mi proceso de arranque todavía va a ser más lento o se puede prolongar, como en este caso, que justamente el problema se nos da en Asia. Asia es uno de nuestros proveedores más fuertes. Entonces, si cuando esta sección del mundo para, después estoy preparado para arrancar, pero justo es cuando yo estoy viviendo con el problema, pues simplemente mi situación de desabasto se hace mucho mayor y complicada. Entonces, estas son tres principales consecuencias que estamos viendo. Ahora vamos a entender por qué, para poder hablar de logística pura. Por favor. Gracias. Vemos que el comercio tradicional, obviamente, tiene una clara ventaja sobre la parte del comercio. Esta brecha definitivamente va a quedar cerrada. Eso ya lo estamos comprobando. Mucha gente perdió el miedo a hacer las compras por internet. Ajá, y las encontró. Pero que estas para internet no estaban preparadas ni en aplicaciones masivas, tampoco están preparadas para salir a hacer entregas masivas, y vivimos muchas experiencias aquí, y entonces el área de IT hoy en día va de la mano con muchas industrias, y para la logística no es la excepción. El área de IT hoy en día un aliado de solución logística. Pero vemos que un 32% incrementó sus ventas online. Cuando hay niños en casa, esto fue hasta el 40%. Ojo con esto, porque México es un país todavía entonces, esto tiende a incrementar y esto es muy importante que lo tenga en el foco. Pero hay un 38% que dice, yo voy a conservar la misma marca. Estuvimos haciendo algo de estadística y justamente cuando las personas empezaron a comprar en internet, se dieron cuenta que no sabían pedir. Sí tenían en su mente el producto, pero a la hora de pedirlo por internet, a la hora de buscarlo, simplemente y buscaron las marcas que tenían en su mente. Esto es muy importante, porque hoy en día el posicionamiento de marca va a ser jugar fuerte en lo que vamos a hablar, y va a jugar fuerte en el mercado. La gente va a estar comprando por internet lo que tenga bien fijo en su cabeza. Entonces, si la marca que promovemos no está en un posicionamiento, va a tener ventajas competitivas. Gracias. Debemos estar viendo conciencia de valor. Hoy en día hay un tema que en el momento que nosotros ponemos un producto, un bien, un servicio en la mesa del competidor
y más aún en la conferencia con el cliente, en la conferencia con el cliente, hay un tema que no deja de salir y va a ser factor al menos todo este año y el siguiente, que es el precio. Antes todavía ya estábamos escuchando cuáles eran los servicios que me estaba proponiendo y cómo estos iban a enriquecer el producto que estaba adquiriendo. Pero hoy en día, primero, que el precio es importantísimo. Y después queremos opciones que tienen, desde luego que están ligadas con el precio, como lo aminoro. Ajá. Además, hay valor agregado, es decir, quiere todo mucho más competitivo para tomar su decisión. Y aquí las marcas pues tienen que hacer su trabajo fuerte de posicionamiento. Ajá. Nos dice la estadística que el 45% de los hogares sufrirá pérdidas en sus ingresos. Esto es fuerte. Ajá, porque está haciendo la contracción del mercado y es lo que está haciendo que el cliente sea mucho más selectivo en sus compras y esté valorando más el bien que va a adquirir. Dado que también tenemos un peso, nadie ve una recuperación inmediata. Todos la están viendo a mucho largo plazo, por lo menos al primer trimestre del siguiente año. Si vemos las economías de los países, si vemos la economía mundial, a que así va a ser. Va a haber una recuperación a partir del primer trimestre o primer trimestre del siguiente año, y esto da aún más pesimismo en el consumidor final porque no entiende de números. Va la percepción y esto nos puede tomar ciertos problemas, porque además, si aquí vemos esta parte, vemos que 3/4 partes de los consumidores, déjenme hablar un poquito a la hora, dice que al menos 30% de ellos va a tener más cuidado en su higiene. Hay un tema fuerte de unión familiar, pero también hay un 17% que se va a fijar más en su salud, es decir, va a dejar de invertir en cosas un tanto superfluas y se va a orientar un poquito a su salud, así como un 15% va a tener conciencia del ahorro. Esto, qué bueno que el consumidor esté pensando así, pero por la parte del consumo y por la parte, obviamente, de los canales de distribución, es importantísimo entender esta lectura, porque es probable que nuestros volúmenes tiendan a bajar, por lo tanto, nuestra capacidad de arrastre de productos en la entrega tienda a sobrar, o bien se va a tener que adecuar a nuevos programas de distribución, pero normalmente los programas de distribución, cuando tú tienes una capacidad mayor, pues los tiempos de entrega se alargan y ahorita vamos a ver cómo juega. Estas partes son importantísimas. ¿Me ayudas con la siguiente? Ok, compras locales. Definitivamente, por esto que comentábamos, la gente está tendiendo a pensar en proveeduría que esté dentro del país, que esto lo referimos con el inshore, nearshore, que es, debe de estar dentro del país para que la fuente de abasto sea mucho más controlable y sobre todo mucho más rápida. Claro, hoy en día estamos acostumbrados a cómo optimizar precios y esto es lo que nos ha hecho buscar fuentes en la India, en Asia, sobre todo, pero ya vimos la consecuencia que nos puede traer paros muy fuertes y consecuencias devastadoras. Entonces, se está ya una buena parte de la manufactura sí se está orientando a tener cierta proveeduría a nivel local para mitigar este daño de quedarse totalmente faltos de insumos. Esto es muy importante para la logística porque quiere decir que ya tenemos que pensar en conseguir ya no solo proveedores de producto terminado, ojo con los fabricantes de insumos, van a ser una fuente de abasto logístico muy importante.
pero seguimos acá con las compras locales, en donde un 25% al menos dice, bueno, traigan la producción al país. Eso es lo que estén pensando también como motor de recuperación. Y otros están viendo un riesgo en la fuente en el extranjero. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo. Los países van parando por una enfermedad, cada uno tiene su propio riesgo, cada uno tiene su propio tiempo de recuperación y rearranque, y esto hace que las cadenas productivas pues vayan aletargando y por lo tanto se van volviendo en este momento un factor crítico entre que si continúan con su negocio o de plano lo cierran. Esa es una realidad que no podemos dejar ya de pensar por lo que estamos viendo. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar de los factores, de los efectos logísticos. Si me ayudas con la siguiente. Ahí estamos, Roger. Ahí estamos todos, Roger. Tenemos efectos logísticos Hola, hola. visualizando. Marcial, tenemos efectos logísticos. Hola. Ok, ok, entonces me están escuchando, ¿verdad? Ah, ok, correcto. Perdón, como no vi movimiento, pensé que estábamos. Ok, entonces ahora vamos a ver los efectos logísticos con todo este antecedente que acabamos de platicar, pero es bien importante, la logística tiene que estar totalmente sensible en el mercado, a cómo los consumidores se están moviendo para que nosotros tengamos la sensibilidad de poder hacer todos nuestros planes de capacidad, nuestros tiempos de entrega, cómo diseñar nuestras rutas, cómo vamos a hacer llegar en tiempo y forma cualquier insumo, cualquier producto al consumidor o al manufacturero. Entonces, la logística no debe de estar fuera, no, ya quitémonos eso de que estamos nosotros viendo cuántos pedidos va a entregar, cuándo los quiere, etcétera. Tenemos que estar ya conscientes de los consumos y los consumidores, porque esto es lo que nos va a permitir, ahora sí, estar haciendo planes de si mi flota, por ejemplo, es capaz de entregar esos pedidos, pero ahora de qué manera, en qué proporciones y qué va a venir. Esto nos va a permitir estar en el juego y ser más asertivos en nuestras soluciones. Entonces, ya tenemos que estar totalmente conscientes de lo que pasa en todos los ámbitos del desarrollo del negocio. ¿Por qué? Porque vamos a tener un volumen cambiante. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar listos con el tipo de unidades que debemos de tener para hacer nuestra logística. Los pedidos van a estar ajustados. Como no sabemos, ya hay una incertidumbre sobre la temporalidad, sobre el consumo básico, sobre el consumo que tenga que ver con un cierto sector, por ejemplo, el de los niños cuando entran a la escuela, el de la temporada de lluvia. Entonces, es probable que tengamos una disminución en los fletes si nos seguimos aferrando a dedicarnos a un solo. Se va a ver en el mismo comportamiento que se han visto los años anteriores. Ya el pasado ahí quedó. El pasado sirve de experiencia, pero vamos a tener que ser cada vez más críticos, apostar a que con el pasado vamos a resolver el presente. Ojo con esto. Ajá. También las pues obviamente, si el cliente quiere pagar menos, una disminución o que tiene que incrementar su capacidad de distribución, pero ahora en fracciones más pequeñas, la tarifa que pague, que queramos cobrar, pues va a ser un factor extremadamente relevante. Por lo tanto, tenemos que
estudiar bien las tarifas para que podamos extenderlas y pagar los volúmenes. El cliente va a demandar. ¿Y qué es lo justo para él? Es lo consumido del servicio, es lo que vamos a querer pagar, nada más. Ajá. Una demanda en excelencia. No queremos errores, no queremos retrasos, no queremos pérdidas, porque hoy en día también va a jugar un papel muy relevante el que mi producto esté en donde tenga que estar, pero en condiciones óptimas. No va a haber oportunidad cuando hoy en día la oferta va a ser superior a la demanda, porque ya vimos que los consumidores tienden en estos momentos a gastar únicamente lo necesario y por otro lado van a tender a ahorrar los que puedan hacerlo. Por lo tanto, la adquisición de bienes y servicios se va a ver afectada en su volumen, que venía como algo normal antes de la pandemia, pero ahora tenemos que normalidad, por lo tanto, ser muy certeros en lo que vamos a hacer. Ajá. También hay una preocupación por la seguridad en cuanto a la llegada a destino. Entonces, tenemos que desarrollar nuevas formas para nuestras rutas. Claro, acá diremos, hay una sola manera, los puntos convergen para llegar consumo, Veracruz, Monterrey, Guadalajara y cualquier otro punto, tenemos que pasar por zonas de riesgo, ¿ok? Justo por eso vamos a hablar más tarde aún más del talento, de los nuevos procedimientos para que podamos hacer estos cambios. Si me ayudas con la siguiente, que es logística. Ahora, esto es lo que acabamos de platicar. Si el cliente está por y lo tiene que cambiar, bueno, entonces es el momento de que pensamos en hacer estas sinergias, por ejemplo, entre compañías de transporte o diversificar parque vehicular. Nos referimos, si nosotros teníamos cierto tamaño para arrastre de un determinado volumen, nuestro cliente está disminuyéndolo, pues simplemente nos va a decir, vamos a la mitad, yo cobro por camión completo. ¿Y cómo le hago para llenar del parque vehicular actual? Si me cambió, necesitaría yo comprar un nuevo parque, ¿qué voy a hacer con el que tengo? O voy a hacer con toda la capacidad de arrastre mía. Entonces, aquí hay una oportunidad importante que nosotros tenemos que pensar en tenemos que pensar en energía. Es un acto de madurez, es un acto en que tiene que ser muy cuidadoso porque estamos acostumbrados a cliente y después nos amarramos con él, nos casamos, ni siquiera que voltee a ver a la competencia por nada. Esta vez hay una oportunidad aquí para seguir usando nuestro parque vehicular y explotarlo a la máxima capacidad, que es lo que nos va a dar rentabilidad. Si estamos hablando de parque propio o la mayor rentabilidad en cuanto a tarifas, en cuanto a la explotación somos una empresa de transporte, por ejemplo. Tenemos que incrementar el número de clientes, así que el trabajo de prospección es importante. Dar clientes desde el punto de vista de manufactura, desde el punto de vista transporte, son dos esquemas diferentes. Entonces, prospectar y de inmediato echarlo a andar para incrementar nuestro número de clientes y explotar. Asimismo, hay que hacer una sinergia logística. ¿Cómo hacemos ir con un y para esto hay un concepto de venta de estas tiendas oscuras, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ellas, que simplemente son lugares en donde yo puedo almacenar y puedo hacer un conjunto de entregas comunes. Si ustedes han visto ahorita, pónganse a ver en su colonia y se van a dar cuenta que en una misma calle pueden entrar
7, 10 unidades al día, pero de marcas diferentes. Pónganse a pensar en qué pasa en la colonia, cuántas unidades y cuántas marcas entran en su colonia. Pero, ¿qué pasa si nosotros desarrollamos un servicio para las tiendas aledañas, para cierto tipo de productos, en donde nosotros digamos, oye, imagínate que en esa colonia solo entran 3 unidades en vez de 15, 20, pero llenas, las vaciáramos. ¿Cuánto optimizaríamos de recursos en cuanto a diésel, en cuanto a unidades, etcétera? Pero también estas 3 unidades que van a entrar a esa colonia, pues serían altamente explotables en cuanto a rentabilidad, en cuanto a eficiencia, porque pues, los precios del consumidor serían mucho menores y no estaríamos afectando el medio ambiente. Tiene muchas, vale la pena explorar. Ajá. Pero también el cálculo de la tarifa o costo de envío, hoy en día tener una exactitud durísima. ¿Por qué? Porque ya no es un porcentaje de la venta como lo hacemos y luego ese porcentaje, después que vimos que nuestra tarifa, tanto lo que pagamos a los proveedores de transporte o lo que cobramos de transporte, después que todo sea al mínimo posible y entonces en dónde queda ese porcentaje de la venta que le pusieron a la distribución. Hoy en día va a ser un factor muy importante, 1%, 0.5%, el porcentaje que a nuestro giro aplique, va a ser un factor en donde conocer exactamente cuánto nos cuesta la distribución. ¿Por qué? Porque ese va a ser un factor que ya va a jugar de manera directa en el precio. Por lo que el cálculo de la tarifa es extremadamente relevante, que lo entendamos y que aprendamos a calcular. Obviamente, también en la tarifa de servicio, sí tenemos que tener un seguimiento y una comunicación activa con el chofer, con lo que está pasando alrededor de la distribución. Nuestros esquemas de seguimiento, acuérdense de tener un aliado de tecnología que nos tiene que estar diciendo pasando en la ruta. Ese monitoreo logístico que a veces hoy en día todos lo ofrecemos punto de vista, pero se ha vuelto un tema en donde hay gente viendo pantallas, pero la data no está conviviendo con el medio ambiente que hay alrededor de esa ruta, de tal forma que esta se optimice cada vez y cada vez hasta que lleguemos a tener realmente una ruta efectiva. Es decir, nuestras torres de control, nuestros monitores tienen que aprender a interactuar con el ambiente y tienen que aprender a manejar que la ruta le va diciendo. Esto es extremadamente importante que lo entendamos y vamos ligando que el talento se vuelve indispensable a la nueva forma de trabajo. Obviamente, el habilitamiento de las tecnologías como y demás herramientas, hay que usarlas a nuestro favor. No son herramientas que se vuelven un acceso de venta, en donde decir, tengo todos los accesorios, por lo tanto, pareciera que esto nos lleva a un mejor servicio. Hoy en día los vamos a tener que entender y los vamos a tener que dar para que podamos ser competitivos. Si me ayudas con la siguiente. Ajá. Ok, entonces vamos a pasar a esto que le llamamos tips logísticos, que es básicamente la recapitulación de lo que hemos visto. Pero hemos extraído aquí la parte que consideramos fundamental en donde debemos de trabajar como ente logístico. Uno de ellos es la calificación que hemos venido mencionando. Todavía alcanzamos a ver que a veces en la parte de logística, factura, si somos comercializadora, a veces alguien
que estaba de ejecutivo que estaba de ejecutivo de ventas, inclusive en cualquier otra sección de la empresa, de repente se porta mal, pero tiene muchos años en la empresa, en fin, lo mandan a logística, lo mandan así como que hacia que tenga contacto externo, pero de molestar a la parte interna. Error, estamos pegándole al cliente, pero hoy en día básicamente es esta persona para hacer logística, tenemos que calificarlo, tenemos que saber si tiene los recursos de dominio de lo que es una ruta, si no, tenemos que adiestrar, debemos saber si es capaz de interpretar datos. Es importantísimo saber por qué una edición pudo hacer 150 entregas y otro solo pudo hacer 130. Tenemos que entender ese gap de 20, ¿por qué? Porque ese gap de 20 hoy en día juega un papel relevante en la parte de los dineros. Es importantísimo, así como si otro ente de distribución hizo 170 entregas en vez de la media que era 100, hay que entender por qué fue capaz de hacer 170 y una vez que entendemos, hay que tener una nueva meta que es de 170, porque ya entendimos por qué lo logró. Ajá. Estos entes deben de ahora prepararse y estar preparados, que si bien en este momento no los tengo a salir ahorita a tener el talento y tenemos que quedar realmente que esté lista para aprender, va a aprender las formas, va a ser capaz de diseñar o un nuevo diseño y por lo tanto tiene que tener la capacidad rápida de desprenderse de las costumbres que había. Ajá. Esas costumbres pueden ayudar, pero no podemos aferrarnos a ella porque entonces no nos va a dejar avanzar y una desventaja ante quien sí lo haga. El talento hoy en día para salir de la crisis y para ser competitivos y ganarle al mercado tiene que ser calificado. Es relevante. Ajá. Favoreciendo el trabajo a distancia, tenemos que calificar muy bien. Son capaces de trabajar a distancia y con un teléfono, con un computador, tener contacto hasta todas las directrices. Logística a veces no es gente de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas. Acá sí se cumple el 24/7. Y si estas personas que a veces ya por el cansancio, etcétera, están disminuyendo su pandemia que nos está dejando y que estamos viviendo el trabajo en casa, tenemos que, ya que rompimos el paradigma, y esas 2 horas, hora y media que toman entre la ida y otra hora y media de regreso que optimizamos, son horas productivas y son horas en el que el agotamiento gratuito se vuelve un factor muy importante, se vuelve extremadamente. Esto de la logística no debe de quitarse en la mente y debemos de ser muy perceptivos, muy conscientes de que tenemos puestos en logística que son en casa, lo debemos de desarrollar y van a ser activos en lo que buscamos. Ajá. Así igual, lo que de datos se vuelve un factor relevante. ¿Por qué están pasando las cosas? ¿Por qué dejaron de pasar? Hoy en día no solo basta con saber que alguien se equivocó, hay que entender por qué se equivocó. O que alguien manifestación, hay que entender esos efectos para que podamos diseñar y podamos reaccionar ante la contingencia. Pero hay que entender qué está pasando y esto nos los da el análisis de datos. Pero antes de analizar los datos, tenemos que saber se está capturando, porque si capturamos
ciertos datos, pero luego usarlos para analizar comportamiento del chofer, producto, etcétera, y esa data no la bajamos, pues no nos va a servir. Entonces, entender qué es esto de manejo de datos, y para esto, pues, hay que enseñarle a entender su operación, su proceso, y extraer todo el tablero para y que esto nos haga ser más productivos. Ajá. Decíamos, este método Dark Store, que es el que decíamos, hay posibilidades y hay que acercarse a estos grandes retailers, etcétera, que ahorita tienen la capacidad y los van a estar creando. Por lo tanto, si nosotros tenemos unidades pequeñas, sobre todo en milla, esta es una buena oportunidad porque las vamos a poder utilizar en lugares realmente a donde está nuestra flota, lo más cercano, y pudiésemos, ahí hay un nicho de mercado que hay que estar atento, o bien lo podemos desarrollar. Ajá. Para eso hablamos de la sinergia logística. Si tenemos un grupo de empresas logísticas, estas sinergia con un gran retail, y entonces pueden abastecerle toda una zona a muy bajo precio, con una efectividad de entrega y rapidez enorme. Entonces hay que tenerlo en mente. Y uno más es la atención a la proveeduría tipo inshore, nearshore, que estamos hablando de proveeduría local. Esto nos puede enriquecer dos cosas. Esta expansión de clientes que hablábamos, por un lado, pero por otro lado, hay de distribución, por lo tanto, va a haber una necesidad de transporte, y esto es para los insumos. Los que no han pensado en los insumos como una opción de incrementar sus clientes o capacidad de distribución, hay que acercarnos a ellos, porque para las empresas de manufactura es totalmente una opción que están viendo viable 100%. Y obviamente la parte de cotización, pues ahora hay que flexibles en esta cotización y qué valores agregados vamos a ofrecer. Y a lo que me refiero es, en el sureste, por ejemplo, hemos estado haciendo ligas en donde ya llenamos camiones desde Cancún, pasamos a Tabasco, por último a Coatzacoalcos, y llegamos a Ciudad de México. Lo que no habían aceptado, yo quiero llevar solo mi... Si vas a una sola fuente de entrega, a una sola zona de entrega, pues en manera de pagar mejor, la podemos proteger, y sobre todo tenemos la frecuencia de entrega que estamos buscando. Entonces se vuelve una situación de cambio, se vuelve una situación que poco se estaba haciendo, pero hoy en día es todo una opción. Hagamos nuestra logística más expedita, pero sobre todo más rentable, y mejorada nuestra capacidad de arrastre. Perfecto. Este es lo que yo compartirles. En este momento abrimos a preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcial. Pues bueno, pues como ya vimos, el tema este de la logística también se vuelve todo un reto en estas condiciones. Pues también el tema de trabajar a distancia beneficia este concepto. Y bueno, pues si alguien tuviese algún comentario, alguna pregunta de los que estuvieron escuchándonos en este momento, la sesión, como les voy a repetir, va a estar grabada. Por ahí teníamos algunos participantes del área de TI, del área del sector, comentaba de belleza, no sé si en alguna empresa que tuviera que ver con fabricación de cosméticos o algunas cosas de estas, pero pues los invitamos a que compartan. Y bueno, una de las cosas que comentábamos hace tiempo, por ahí me están comentando que se oye eco en mi audio. Por favor, déjenme saber si se está viciando. Así, ahora que te lo acercaste, se escucha ya más nítido. Ok, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias. Bueno, entonces, les compartía una de las cosas que hemos visto en ese tema de la logística, sobre todo en los nuevos jugadores, como pues recientemente de cualquier manera se estaba ya planeando Alsea, que lanzó su nuevo servicio de entrega a domicilio como restaurante, compitiendo a estos modelos de Rappi. Bueno, pues ese tema de las entregas del producto, del servicio que se están consumiendo ahora de manera digital, pues también aplican con estos conceptos que acaba de mencionar Marcial. Entonces, no sé, Marcial, si tú has tenido alguna experiencia en ese sentido de que empresas o pequeñas o medianas organizaciones que están migrando su modelo de entrega de manera física a través de una tercerización, donde ya están vendiendo a través de un portal digital o están haciendo los pedidos a través de este mecanismo, que no sé si has tenido experiencias en ese sentido o cuáles son tus recomendaciones para entrarle a este mecanismo de tercerizar la entrega derivado de empezar a vender por los mecanismos digitales cuando no tienes la logística dentro de tu organización o no la habías tenido anteriormente. Correcto. Sí, definitivamente estamos viviendo esto. Nos dan formas para pero estábamos preparados en sentidos. Es decir, no tenemos unidades lo suficientemente pequeñas y versátiles dentro de la colonia, por ejemplo. Vimos que están haciendo, y lo están haciendo en taxis o Uber, por ejemplo, en donde de, de consumidor que va de la oficina, pero no es un chofer habilitado a domicilio y mucho menos no está habilitado para hacer una entrega, por ejemplo, pieza a pieza. Está pasando como pueden. Esto que tenemos que nos permita ser ágil, bien, capaz a la hora que está recibiendo. Por lo tanto, aquí hay un área muy importante. ¿Cómo hacer profesional entrega de estas compañías que están migrando vía plataforma? Hay una importancia relevante porque no hay una preparación para estos volúmenes. Sí, es correcto, es algo que pues estamos escuchando mucho de la que se quiere aventar a este tema. De hecho, nosotros tenemos un programa con un fondo un inversionista de capital de riesgo, donde estamos ofreciendo hacer la digitalización de sus canales de comercialización, pero pues el gran reto es este tema de la entrega, ¿no? La logística, bueno, cómo habilitas estos terceros que te permitan entregar en tiempo, en forma, con la calidad, con el servicio que se espera, cuando pues sí hay mucho mecanismo de entrega improvisado que pues se tuvo que habilitar bajo las circunstancias, pero que no puede mantenerse o continuar de esa manera. Entonces, sí, el tema de profesionalizar la logística, sea muy grande, sea propia o sea tercera o sea pequeña, es algo que sí debería estar en el radar pues de todos los que estén queriendo entrarle a este mecanismo, ¿no? Muy bien, pues mira, no tenemos por el momento ninguna pregunta, ningún comentario. Pues yo de entrada te agradezco muchísimo, Marcial, el espacio que nos regalaste, el tiempo para compartir pues esta experiencia. Estaremos, te digo, todavía recibiendo información pues de las personas que pudiera llegar a interesarles el tema. Te invitamos a que te quedes con nosotros el tiempo que puedas. Estaremos viéndonos, si no me equivoco, el día de jueves, si no me equivoco, Sí, o el día de mañana en la otra. El día de mañana, creo ¿verdad? que el día de Sí, mañana. tenemos la otra que es la sincronización de la operación con las ventas el día de mañana a las 3 de la tarde. Pues Marcial, una vez más, te agradezco mucho tu tiempo, el espacio. Un placer otra vez saludarte después de hace tiempo que no teníamos oportunidad de interactuar. Y,
Y bueno, pues tenemos Sí, aquí así abierto de es. todas maneras a lo largo del día el foro para las preguntas a través del chat en la sección del evento. La sesión pues concluye en este momento. No sé tú, Marcial, si quieres compartir algo adicional, algún último comentario. No, 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 a la orden para cualquiera de estos desarrollos y sobre todo si están buscando alguna alternativa de nuevas formas, podemos colaborar justamente en el mejor entendimiento de sus procesos y en el diseño de, de nuevas metodologías para hacer esta logística Muy bien, totalmente de muy alto bien. Pues, rendimiento. Marcial, una vez muchas gracias a los que nos están escuchando. Pues la sesión del día de hoy está para tener un break de las 2 a las, si no me equivoco, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde regresaríamos con el rol del nuevo ejecutivo, el nuevo rol del ejecutivo de ventas. Los que nos quieran acompañar, les agradecemos mucho. Les vamos a dar este espacio pues para compartir los alimentos con las personas que estén con ustedes y regresamos a las 3 de la tarde. De todas maneras, tenemos el área de expo abierta, tenemos ahí algunos contenidos en el stage, pues estamos aquí con ustedes. Marcial, una vez más, muchísimas gracias, un gusto verte. Hasta luego. Chao, buenas tardes a todos.